Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia, quinto grado. De la Reforma a la República Restaurada. Temas para analizar y reflexionar. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Los periódicos de la época, escenario para las ideas y la caricatura. Lo que aprendí y evaluación. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Iniciamos. Temas para analizar y reflexionar. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Después de la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, en la que el ejército mexicano derrotó a los batallones invasores de Francia, el general Ignacio Zaragoza, en un documento dirigido al presidente, armó: el ejército francés se ha batido con mucha bizarria, valor. Su general en jefe se ha portado con torpeza en el ataque. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Cada bando opinó acerca de lo acontecido según sus intereses políticos. En la siguiente página leerás dos textos con posturas diferentes respecto a la batalla de Puebla y la intervención francesa. Uno corresponde a los liberales y otro a los conservadores. Batalla del 5 de mayo de 1862, imagen de nuestro libro de texto en la parte inferior. Actividad. Investigo y valoro. Después de leer los testimonios que aparecen en la página 67, realiza las siguientes actividades. El siglo X y IX, 6 de mayo de 1862. Editorial. Nuestra primera victoria tiene una significación más alta en lo político, en lo moral. México, el país devorado por la anarquía, el país devastado por la guerra civil, tiene fuerza y ardimientos suficientes para defender su independencia y sus instituciones contra la agresión injusta de la primera potencia militar del mundo. En México hay adhesión a la independencia y vive un pueblo libre que ha sabido darse instituciones y crear un gobierno regular. México ha desmentido en los campos de batalla las calumnias de los traidores que han andado en Europa mendigando el yugo de un príncipe extranjero y que han hecho creer al emperador de los franceses que aquí las poblaciones se alzarían contra el gobierno democrático y reformista para implorar de rodillas la intervención. El éxito final debe preocupar poco al pueblo mexicano. Una guerra defensiva comenzada con acontecimientos tan gloriosos como los de ayer está llamada a triunfar, porque tiene de su lado la justicia y el derecho, la civilización y la libertad. Francisco de P. Arrangóiz. El desprecio de la generalidad de los jefes franceses a los consejos de los conservadores mexicanos, conocedores del país, ha sido causa de muchos contratiempos durante la campaña. Fue el primero el de Puebla, de cuya ciudad no debió haberse ocupado el general Lorences, sino como se lo aconsejaban los mexicanos, haber marchado sobre la capital, en donde habría entrado sin resistencia, evitando por este medio el derramamiento de sangre, la pérdida de tiempo y los sacrificios posteriores. El 5 de mayo atacaron Puebla las tropas del general Lorences. Por el cerro de Guadalupe, que era el más alto, fueron rechazados con grandes pérdidas. A pesar de la lealtad de las tropas conservadoras mexicanas, Lorences, con las faltas de tacto que tanto han distinguido a los tres generales franceses que mandaron en México y queriendo disculparse de su imprevisión y obstinación en atacar el cerro de Guadalupe, publicó una proclama para felicitarlas por la acción de Barranca Seca. Identifica la fecha, el lugar y el autor de cada texto. El siglo X y IX es el nombre de una publicación periódica que circuló en nuestro país entre 1841 y 1896. El texto fue publicado el 6 de mayo de 1862. No tiene autor. Por su parte, Francisco de P. Arrangóiz, mexicano de ideas conservadoras, compartió su ideología en las primeras décadas del siglo XIX en México.
en las obras Apuntes para la Historia del Segundo Imperio Mexicano y México de 1808 hasta 1867. El artículo publicado forma parte de su ideario. Investiga el significado de las palabras que no entiendas. Identifica el punto de vista de cada texto. ¿Cuál de ellos corresponde a los liberales y cuál a los conservadores? La idea central del periódico de los liberales, siglo XIX, alude a la fortaleza que tiene México para defender su independencia y sus instituciones de la agresión extranjera. El texto del conservador Francisco de P. Arrangoiz lamenta la derrota de las tropas conservadoras en la batalla del 5 de mayo en 1862 en Puebla. En equipos, elaboren un cuadro comparativo de los textos y anoten a qué atribuyó el grupo conservador su derrota y qué mencionó el grupo liberal respecto de la victoria. Francisco de P. Arrangoiz considera en su texto que fue un error por parte de los conservadores que el general Orense se haya dirigido a atacar la ciudad de Puebla. Indica que la táctica debió dirigirse a la capital, donde hubiera podido entrar sin que tuviera resistencia. Alude a la derrota sufrida el 5 de mayo de 1862 en el ataque a Puebla, ciudad defendida heroicamente por el ejército al mando del general Ignacio Zaragoza. Por otra parte, en el artículo del periódico Siglo XIX, los liberales se refieren al honor que tuvieron al obtener su primera victoria ante el país invasor. Destacan los valores cívicos y sociales de los mexicanos y subrayan que México demostró que era un país donde vivía un pueblo libre que había sabido contar con un gobierno regular. Comenten en grupo las posturas de ambos bandos. Batalla del 5 de mayo de 1862, 1870, anónimo, Museo Nacional de las Intervenciones, imagen de nuestro libro de texto. Los periódicos de la época, escenario para las ideas y la caricatura. La libertad de expresión es un valor muy importante y actualmente se considera un derecho fundamental. La conquista de este y otros derechos fue posible en gran medida a la generación de liberales que gobernó el país desde la Revolución de Ayutla. Durante el gobierno de Benito Juárez se logró garantizar la libertad de expresión, lo que permitió la fundación de nuevos periódicos que empleaban textos y caricaturas para formular críticas y expresar ideas. La prensa ejerció su libertad de escribir y publicar lo que quisiera. Debido a ello, muchos políticos, funcionarios y eclesiásticos fueron objeto de críticas, y hasta el mismo Juárez fue atacado en algunas publicaciones. Una de las disposiciones que tuvo gran importancia para la libertad de expresión fue el decreto del gobierno sobre libertad de imprenta, emitido por Benito Juárez y publicado en 1861, que determina lo siguiente: existe la libertad de escribir y publicar textos sobre cualquier tema. Solo se castigará a quien ataque la moral, los derechos de terceros, provoque algún crimen o delito, o perturbe el orden público. Se falta a la vida privada cuando se atribuye a un individuo algún vicio o delito sin bases o pruebas, a la moral cuando se defienda o aconseje algún vicio o delito. Se ataca el orden público cuando se aliente a los ciudadanos a no obedecer las leyes, a las autoridades legítimas o también a oponerse a ellas. Litografía de Constantino Escalante, publicada en La Orquesta, el 31 de mayo de 1862. Imagen de nuestro libro de texto en la parte superior derecha. Periódico del siglo XIX, imagen en la parte inferior derecha. Actividad: investigo y valoro. Actualmente, la libertad de expresión puede apreciarse en libros, periódicos, televisión, radio, internet, entre otros medios. Reflexiona y contesta las siguientes preguntas. ¿Cómo consideras que sería México si no tuviéramos la libertad de expresar lo que sentimos, pensamos y queremos? ¿Qué cambiaría? El país viviría sometido a lo que una persona o un grupo dictara, y la mayoría de la población estaría inconforme y molesta. Cambiaría el estilo de vida y las costumbres,
Por eso debemos valorar que en el país existe la libertad de expresión, que está consagrada en la Constitución y que ha sido un derecho que ha costado muchas vidas, ya que sin ese derecho y su ejercicio estaríamos viviendo en un país con gobiernos autoritarios y represivos. ¿Qué es lo más importante que destacas del decreto emitido por Benito Juárez? Benito Juárez, al mismo tiempo que decreta la libertad de imprenta, delimita muy bien dicha libertad, considerando los derechos de los ciudadanos a la libre expresión de las ideas y estipula los castigos a quienes violen las disposiciones de dicho decreto. Anota en tu cuaderno tus conclusiones y coméntalas con el grupo. Lo que aprendí. Completa la siguiente tabla. Recupera de tu cuaderno lo que escribiste en mi respuesta inicial y lo que anotaste de nueva información en cada tema. ¿Tu respuesta inicial cambió a partir de lo que aprendiste? ¿Por qué? ¿Por qué era necesario reformar el país? Mi respuesta inicial. La idea de los conservadores de que el país fuera gobernado por un miembro de la realeza europea provocó desacuerdo entre la mayoría de la oposición, liberales. Nueva información que obtuve al estudiar el bloque 2. La diferencia entre las ideas de los liberales y los conservadores es que los primeros deseaban modernizar el país y rescatarlo económicamente. Los conservadores deseaban mantener formas de gobierno que venían de siglos anteriores. Mi respuesta final. Después de numerosas batallas entre liberales y conservadores, se establecieron cambios en el país. Los conservadores fueron apoyados por fuerzas extranjeras y perdieron la batalla, mientras que el triunfo de los liberales permitió establecer ideas reformistas que se plasmaron en la Constitución de 1857 y que perduran hasta nuestros días. Dos de las principales reformas fueron la separación de la Iglesia del Estado y la libertad de expresión. Concluimos con la evaluación. Grupo político partidario de que México fuera gobernado por un monarca europeo, conservadores. Documento elaborado en 1854 que desconocía el gobierno de Santa Anna, Plan de Ayutla. La Iglesia Católica consideraba que la Constitución de 1857 afectaba sus privilegios. ¿Por qué? Nacionalizaba sus bienes que fueran improductivos, prohibía que se impartiera educación religiosa en las escuelas públicas. Lee el siguiente fragmento del Manifiesto a la Nación que Benito Juárez expidió el 15 de julio de 1867, con motivo del triunfo de la República. Mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿De qué trata el texto? Es una invitación a consolidar la paz, a proteger las leyes y a respetar los derechos de todos. ¿Qué significado tiene la frase, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz? Que entre personas y entre países debemos ver porque se respeten los derechos y esto hará posible la paz. ¿Cómo lo aplicarías en tu casa o en tu escuela? Respetando las opiniones de mis hermanos y compañeros de clases. Si alguna vez le has faltado el respeto a otra persona, escribe un ejemplo y cómo te sentiste. ¿Por qué es importante respetar a los demás? Es importante respetar a los demás para evitar conflictos. De esta forma se logra la paz entre compañeros y en casa. Y con esto concluimos la evaluación, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Te presentamos algunos datos como repaso del tema 3. Y con esto concluimos el tema 3, temas para analizar y reflexionar. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.